tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Ya tenía rato que no teníamos una clase grabada, pero hoy vamos a ver esta clase bastante interesante. Desafortunadamente, la gran mayoría de estudiantes de medicina, cuando empezamos a estudiar las rutas metabólicas y todo, pues nos cuesta mucho trabajo aprenderlas, porque precisamente involucra aprendernos diversas reacciones, aprendernos diversos nombres y que pues muy probablemente después no tenga tanta utilidad el conocerlo a fondo. Por lo tanto, la intención de este video es que tú comprendas el metabolismo de los carbohidratos paso a paso, especialmente para que sepamos cómo las células obtienen energía. Algo que debemos entender acá es que todas las células del cuerpo requieren energía para su funcionamiento. Por lo tanto, hacen uso de diversos sustratos para generar esta energía. Acuérdate que la energía en todas las células es gracias a una molécula que se llama ATP. Entonces, pues vamos a iniciar con el metabolismo de los carbohidratos. Específicamente este video es para aprender la vía de la glucólisis. Nuevamente, insisto, la intención del video es que tú veas los puntos relevantes del metabolismo de los carbohidratos. No, no vamos a ver reacción por reacción, enzima por enzima, no, nada de eso. Vamos a ver de manera muy general cómo es la glucólisis, vamos a ver los puntos importantes y lo que nosotros como buenos médicos debemos de saber. Como insisto nuevamente, para que sepamos cómo se lleva a cabo el funcionamiento del cuerpo, puesto que en algunas enfermedades podremos observar alteraciones del metabolismo, podremos encontrar ciertos sustratos o ciertas moléculas que vamos a poder medir en el laboratorio y que a mí me indican como médico qué le está pasando en el interior del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, puntos básicos de la clase del día de hoy. Tienes que aprenderte punto número 1, cómo se llaman las vías. Punto número 2, para qué sirven. Punto número 3, dónde se llevan a cabo las reacciones. Punto número 4, de manera muy general, la cantidad de reacciones y cómo se llevan a cabo. Y siguiente punto, las reacciones que se encargan de controlar toda la reacción. Obviamente deben de existir ciertos puntos de control que permitan que las reacciones se lleven a cabo de manera adecuada y secuencial. ¿Sale? Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Entonces vamos a iniciar primero con la glucólisis. La glucólisis pues es, como su nombre lo indica, lisis, el rompimiento de la glucosa. Entonces podemos definir que la glucólisis va a ser esa secuencia de reacciones cuya función va a ser romper una molécula de glucosa. Como tú puedes observar en la imagen, ves que la glucólisis es una serie de reacciones, rompen una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos y la van a transformar en 2 moléculas de piruvato, cada una de ellas con 3 carbonos, más la producción de 2 moléculas de ATP, más 2 moléculas de nicotina, adenina y nucleótido. ¿Sale? La glucólisis, ¿dónde se lleva a cabo? Todas las células del organismo generan o obtienen esta vía, la vía de la glucólisis. ¿En qué parte de la célula específicamente se lleva a cabo esta reacción? Se lleva a cabo en el citosol o en el citoplasma, ¿de acuerdo? Ese es punto número 1. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Ya sabemos que en la mitocondria se llevan a cabo más reacciones, se genera ATP, claro que sí. Pero hay células como por ejemplo los glóbulos rojos, los eritrocitos, los cuales son carentes de mitocondrias. Por lo tanto, no producen energía como la gran mayoría de las células. Por eso es que la glucólisis es una vía muy importante, puesto que permite la generación de energía y pues no se tiene que llevar a cabo dentro de una mitocondria. Ahora bien, son dos caminos, no caminos, los cuales puede tener la glucólisis, que yo creo que todos ya sabemos. La aerobia y la anaerobia. Todo mundo conoce la anaerobia. Ya sabemos que en ausencia de oxígeno, pues la molécula de glucosa sí se va a romper, pero vamos a tener un pequeño detalle. Se produce una sustancia que se llama lactato. Y pues obviamente el lactato nos estará hablando de una glucólisis anaerobia. Una característica importante de esta vía en el punto anaerobio es que la producción de energía es buena, pero no es tan eficiente. No genera tanta energía como quisiéramos.
Mientras que, o a diferencia de, la glucólisis aerobia tiene la característica de que forma más energía. ¿Por qué? Porque el piruvato ingresará ahora sí en la mitocondria y gracias al ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de Krebs, que también todo mundo odia, se produce una mayor cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, puntos vitales o preguntas de examen. ¿Qué es la glucólisis? Una secuencia de reacciones que rompe molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. ¿Sale? ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo? En el citosol. ¿Qué vertientes tiene? Aerobia, produce más energía, y la anaerobia produce menos energía y produce al lactato. ¿De acuerdo? Ahora bien, funciones obvias. Producir energía. El ATP es una molécula de alta energía. Es una molécula que en sus enlaces al momento de romperse libera una gran cantidad de energía. Por lo tanto, la función principal de esta vía es producción de energía. Por ejemplo, ¿en quiénes? Los eritrocitos, como ya te mencionaba, su única vía y producción de energía es gracias a la glucólisis. De hecho, hay un anime que me encanta, yo te recomiendo que lo veas, donde se ve cómo los eritrocitos únicamente comen dulces. Pues sí, porque los eritrocitos para funcionar requieren glucosa. Número 2. El músculo esquelético. El músculo esquelético también utiliza glucosa. Obviamente, cuando nosotros sobreesforzamos el músculo, pues no le da tiempo de producir energía y se va al metabolismo anaerobio. Y pues ya sabemos que después de un ejercicio intenso hay cierto dolor en nuestros músculos. Bueno, pues parte de eso se lleva a cabo por esta producción de lactato. Y también obviamente el encéfalo, nuestro sistema nervioso, tiene como principal combustible a la glucosa. Entre esta función que te digo que es producir energía. Sin embargo, existe otra característica de esta vía, es que gracias a esta vía se produce el 2,3-difosfoglicerato, que como tú recuerdas y como lo vimos en nuestra clase de bioquímica de la respiración, el 2,3-difosfoglicerato es una molécula muy importante para el funcionamiento de la hemoglobina y el transporte de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya vimos que la glucosa se metaboliza, etc., ¿no? Pero bueno, el punto es que ahora recordemos que en las actividades previas que hemos tenido, para quienes son mis alumnos, vimos que la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos y que tiene una característica que es semipermeable. ¿Qué significa eso? Que algunas moléculas pueden atravesar libremente la membrana celular, mientras que otras moléculas no lo pueden realizar. Por lo tanto, requieren de apoyo para poder ingresar o salir de la célula. Y pues este es el caso de la glucosa. La glucosa es una molécula relativamente grande, a diferencia, por ejemplo, del oxígeno, y que también no es completamente liposoluble. Así que tampoco puede atravesar la membrana como el oxígeno o el alcohol. Por lo tanto, requiere de apoyo para poder ingresar a la célula. Entonces imagínate, tenemos glucosa a un lado de la célula, pero la célula tiene que tomar esta glucosa. Esto lo va a hacer gracias a dos mecanismos: la difusión facilitada y con cotransportador sodio-glucosa. ¿Cómo ocurre esto? Muy fácil. En la membrana celular van a existir ciertas estructuras proteicas que forman un canal. Imagínate como si fuera una puerta en una habitación. Estas puertas que permiten el ingreso de la glucosa a la célula se llaman transportadores GLUT. Hay bastantes. Dependiendo del libro de bioquímica que tú leas, etcétera, te va a hablar que son del 1 al 5. ¿Sale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues estos transportadores GLUT permiten el ingreso de la glucosa a las células. Y pues hay varios tipos. Chécate ahí. Tenemos el GLUT1, el GLUT2, 3, el 4, por ejemplo, que nos habla del músculo esquelético y cardíaco y tejido adiposo. Esto es muy importante. Y te voy a pedir que lo investigues y me lo escribas en los comentarios de este canal. ¿Qué transportador de GLUT requiere de insulina para poderse abrir? ¿De acuerdo? Porque aquí tú ya vas a poder comprender algunas enfermedades. Ejemplo, diabetes. En la diabetes, al existir una alteración en la molécula de insulina o en el transportador, la glucosa no puede accesar a la célula. Y por ello es que hay múltiples características
fisiopatológicas o las consecuencias del no ingreso a las células de la glucosa. Entonces, sí es importante saber que se requiere primero que la glucosa entre a la célula. Si no puede entrar la glucosa a la célula, pues evidentemente no va a poder entrar a glucólisis. Entonces, punto número 1, para que la glucosa pueda entrar a glucólisis, necesita primero entrar a la célula. Y lo hace, número 1, por difusión facilitada con los transportadores GLUT. Insisto, cada transportador es específico para un tipo de tejido y habrá alguno que requiera de insulina para poder abrirse. Por favor, anótame en los comentarios cuál es ese transportador GLUT. Ahora bien, hay otro que es el cotransportador sodio-glucosa. ¿Cuál es la diferencia de un cotransportador? En el cotransporte nosotros requerimos de energía, es decir, es un tipo de transporte activo. ¿Qué significa esto? Acuérdate, como hemos visto, un transporte activo requiere de energía para poder catapultar una molécula contra un gradiente de concentración. A mí me encanta explicarlo en clase. Imagínate que estás en el metro, que quieres subirte al tren y está atascado. Ya sabes, como no pasa en la Ciudad de México, eso no ocurre, pero imagínate que el tren está súper atascado y tú quieres a fuerza entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues te impulsas, agarras carrera y órale, llegan y empujan a medio mundo. Ese es transporte activo, requieres de energía para poder ingresar a un espacio donde hay una gran cantidad de moléculas en este caso. Entonces, este cotransportador sodio-glucosa permite que la glucosa ingrese por el intestino, por los túbulos renales, por los plexos coroideos, siempre gastando energía y acuérdate, siempre contra un gradiente de concentración. ¿Vamos bien? Ahora bien, ya que la glucosa ya ingresó a la célula, ya que la glucosa se encuentra en el citosol, pues ya va a entrar a glucólisis. Y vamos a ver la glucólisis. La glucólisis es una secuencia de 10 reacciones, que nosotros podremos dividir estas reacciones en dos fases. La primera, que vamos a llamarla de inversión, y la segunda fase, que la vamos a llamar fase de ganancia. En la primera fase de la glucólisis corresponde a las reacciones de la 1 a la 5, mientras que la segunda parte de la glucólisis, que es la de ganancia, vamos a contemplar la reacción número 6 a la reacción número 10. ¿Qué es lo que ocurre de manera general en la glucólisis? En las primeras 5 reacciones se va a fosforilar la molécula de glucosa y vamos a dividir a la molécula de glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Para poder hacer esto, la célula requiere invertir, por eso ahí les pongo gasto de energía. La célula toma 2 ATPs, invierte 2 ATPs para poder preparar la molécula de glucosa. Una vez que la molécula de glucosa ya fue preparada, en la segunda fase de la glucólisis vamos ahora a obtener energía, donde nosotros vamos a generar 4 moléculas de ATP. Es decir que yo invierto 2 y gano 4, o produzco 4. Por lo tanto, la ganancia neta de la glucólisis después de sus primeras 10 reacciones son 2 moléculas de ATP. Repito, en la primera parte de la glucólisis, la célula gasta 2 moléculas de ATP y en la segunda fase va a obtener 4 moléculas de ATP. Si yo hago la resta, yo obtengo de manera neta 2 moléculas de ATP. Ojo, aquí solamente estoy hablando de la generación de ATP a lo que llaman a nivel de sustrato. ¿Qué quiere decir? Que las reacciones químicas por sí mismas que se llevan a cabo en esta secuencia de reacciones generan estas moléculas de ATP, pero existe otra producción de ATP gracias a lo que se llaman los NADs y los FADs. Estas reacciones generan moléculas intermedias, que es el nicotina adenindinucleótido, y que estas moléculas, al ingresar a la cadena de transferencia de electrones, que será otra vía metabólica que estudiaremos, generarán más ATPs. Entonces, por el momento, recordar que
la glucólisis me genera 2 moléculas de ATP de ganancia neta, pero a nivel de sustrato. Es decir que en fases posteriores yo obtengo ATP, pero gracias a otras moléculas y a otras reacciones que iremos estudiando conforme pase el curso para que no te me confundas, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas son las 10 reacciones. En una clase de bioquímica tradicional te dirían, apréndete cada reacción, apréndete la enzima y apréndete qué le ocurre a la molécula de glucosa. La verdad es que pues está padre, qué bueno que lo sepas, pero se te va a olvidar. Entonces solamente observa, son 10 reacciones. Ve por ejemplo la primera, exocinasa, fosfoglucosa isomerasa, fosfofructoquinasa, aldolasa, trioasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, bla bla bla. Y ahí viene el tipo de reacción, ¿sale? Solamente saber que son 10 reacciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas reacciones son las que tú ves ahorita en la pantalla. Tú puedes observar cómo ingresa primero una molécula de glucosa y cómo posteriormente esta molécula de glucosa ingresa primero a la célula, como ya te había dicho. Y una vez que ingresa a la célula, ve aquí cómo se invierte ATP, se sigue transformando esta molécula de glucosa, se sigue invirtiendo a ATP, hasta que la molécula de glucosa se divide en 2 moléculas. Y luego observa cómo del gliceraldehído 3-fosfato se sigue transformando, y ve aquí nos aparece el primer NAD. El NAD o el nicotina dinucleótido es una molécula que va a hacer como es un intermediario, insisto, que en otras reacciones que veremos más adelante generará más ATP. Pero observa que aquí en la reacción 7 tenemos el ADP, adenín dinucleótido, difosfato, perdón, cómo se convierte en ATP. Aquí tenemos la formación del primer ATP en la reacción 7 y observa cómo en la reacción número 10 tenemos otra producción de ATP. Ojo, estas son las reacciones de un gliceraldehído 3-fosfato. Acuérdate que se forman 2. Entonces realmente a nivel de la reacción 7 son 2 ATPs y a nivel de la reacción 10 son otros 2 ATPs. ¿De acuerdo? Y mira, la parte final de esta reacción es la formación de piruvato, como ya lo habíamos mencionado. Pero chécate, si la glucólisis se continúa de manera anaerobia, se produce lactato, pero que si nosotros tenemos la ventaja de que la célula que estemos estudiando tiene la capacidad aerobia, observa ahora cómo el piruvato ingresa a la mitocondria, hay formación de acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo del ácido tricarboxílico y formará mayor cantidad de energía, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo importante que nosotros debemos de comprender de esta secuencia de reacciones? Que hay puntos de control. ¿Cuáles son estos puntos de control? Los puntos de control van a ser reacciones irreversibles, es decir, que una vez que ocurrió esa reacción ya no hay vuelta atrás, o sea, o se sigue la molécula o no hay de otra. Y pues son 3 reacciones. Son 3 reacciones y esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 puntos de control existentes en la glucólisis? La reacción 1, la reacción 3 y la reacción número 10. Y vamos a ver por qué. La primera reacción de control es la reacción 1, donde la enzima que se encuentra involucrada es la exocinasa. La exocinasa va a ser la enzima, que se va a encargar de fosforilar a la molécula de glucosa. Es decir, de glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la importancia de esta reacción? Pues que una vez que la glucosa se ha fosforilado, esa molécula de glucosa ya no puede salir de la célula. Ya la amarraron, le pusieron grilletes y esa molécula ya no puede salir de la célula. ¿Sale? Hay aquí varios tipos. En el músculo es la exocinasa y en el hígado y en el páncreas hay una enzima similar, pero que se llama glucosinasa. ¿Cuál es la característica de esta reacción? Es que esta reacción va a permitir que se forme o que se empiece a metabolizar esta glucosa.
¿Por qué? Si mi célula tiene una gran cantidad de energía, no va a gastar glucosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la célula que está trabajando tiene niveles altos de ATP, el ATP le va a decir a la exocinasa, oye exocinasa, ya párale, hay mucho ATP, no necesitamos que se siga metabolizando glucosa, stand by. Entonces, la exocinasa tiene la capacidad de inhibirse por producto. Es decir, si tenemos exceso de glucosa 6-fosfato, que es el producto de la exocinasa, ya no se activa. Es decir, la glucosa, gracias a esta enzima, se transforma en glucosa 6-fosfato. A mayor cantidad de glucosa 6-fosfato, disminuye la actividad de la exocinasa. Y pues este es uno de los principales puntos de control, puesto que permite que la célula no gaste glucosas si es que tiene una buena cantidad de energía. A diferencia, la glucosinasa del hígado y del páncreas no se regula por la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, tiene la capacidad de que si nosotros tenemos una gran cantidad de glucosa en sangre, el hígado capta esa glucosa y la guarda, a diferencia de otros tejidos, por ejemplo el músculo, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto de reacción, exocinasa. La exocinasa permite que la glucosa se quede afianzada a la célula, ¿de acuerdo? Muy bien. Reacción número 3, la fosfofructosinasa o fosfofructoquinasa 1. Esta es la reacción más importante de esta vía, porque limita la velocidad. Y es aquí donde está involucrado el ATP. Si la célula tiene una gran cantidad de ATP, la fosfofructosinasa deja de funcionar y se bloquea la glucólisis. ¿De acuerdo? Es obvio. O sea, si tú estás teniendo mucha energía, ¿para qué produces más? Entonces se inhibe. Pero también se inhibe por la fructosa 2,6-difosfato. La fructosa 2,6-difosfato es el activador alostérico más importante de la enzima. ¿Qué es lo que hace esto? La glucosa 2,6-difosfato se forma gracias a otras reacciones que no tienen nada que ver con la glucólisis, pero sí tienen que ver con las enzimas, con las hormonas. ¿Cuáles hormonas? Con la insulina y con el glucagón. ¿Para qué sirve esto? Esta regulación permite, o evita más bien, evita que exista glucólisis y gluconeogénesis al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Glucólisis, rompimiento de glucosa; gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otras moléculas que no sean carbohidratos, ¿sale? Por eso es neo, de nueva formación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros comemos en altas cantidades y tenemos mucha glucosa en nuestro cuerpo, se activa la insulina, y como hay activación de insulina, se activa la glucólisis. Pero por ejemplo, si nosotros estamos en ayuno, necesitamos glucosa, entonces se para todo y se empieza a producir glucosa. Todas estas reacciones, en este caso la reacción número 3, se encarga de regular eso. Número 1, si hay un exceso de energía, y número 2, por control hormonal. Y por último, la reacción 10. La reacción 10, la enzima que está involucrada es la piruvato-sinasa. Esta es el paso final de toda la glucólisis. Y se regula alostéricamente, es decir, por el sustrato. Es decir, si hay mucho piruvato, se frena la glucólisis. Y también se debe a otras hormonas. Por ejemplo, si hay ATP en exceso, se inhibe. Si hay insulina en exceso, se activa. Si hay fructosa 1,6-difosfato, también se activa. Entonces, imagínate que esta reacción 1, la 3 y la 10 de la glucólisis son como semáforos. Semáforos que permiten que siga el flujo o que el flujo se detenga de acuerdo a las necesidades de la célula.
puesto que si no hubieran estos puntos de control, habría glucólisis, 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 glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces, es la forma en cómo las células pues son muy inteligentes y evitan que exista una pérdida de energía innecesaria. Y es aquí entonces que podemos observar de manera muy resumida y de manera muy simple cómo es esta glucólisis. Ve, aquí tenemos la primera parte de la glucólisis, que es la de inversión, y tenemos la segunda parte, que es la de producción o la de ganancia. Aquí nos muestra cómo se gasta ATP y aquí nos muestra las ganancias. Observa, netamente, ya tomando en consideración de toda la reacción en completo, observa que aquí hay formación de estos NADs. Cuando entran a una reacción o a una secuencia que se llama la cadena de transporte de electrones, estos NADs me van a formar ATP. Cada NAD, cuando entra a este sistema, me forma 2.5 ATPs. Por lo tanto, estos dos NADs, al momento de ingresar a otra vía, me forman 5 ATPs. Y ve aquí que hay otros dos que se forman de esta reacción y otros 2 ATPs que se forman en esta reacción. Entonces observa, ganancias netas. ¿Cuánto se gana de energía en la glucólisis anaerobia? 2 ATPs. ¿Cuántos ATPs se obtienen en la glucólisis aerobia? Ya contando a los NADs, me va a formar 7 ATPs, que son las preguntas que siempre nos van a hacer en un examen de bioquímica. Insisto, no me parece necesario que te aprendas cada una de las reacciones y qué es lo que le ocurre a la molécula, porque te va a olvidar, son muchas reacciones y pues al final de cuentas no va a ser de tanta utilidad. Pero sí es de utilidad saberse cuántas reacciones son, cuánto me produce de energía, dónde se llevan a cabo estas reacciones y, punto importante, cuáles son los puntos de control, que serían evidentemente las preguntas que yo te haría para una evaluación. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que este video haya sido claro. Yo te invito a que leas tu libro de bioquímica para que leas toda la glucólisis y después digas, no, pues sí, lo que vimos me ayudó a que esto fuera más claro o fuera más sencillo de comprender. ¿De acuerdo? Pues ante cualquier duda ya sabes, aquí estamos. Anótame aquí en el recuadro de comentarios tus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Y con mucho gusto estoy para despejar las dudas o aumentarlas. Sale pues. Entonces cuídense mucho, estamos en contacto. Bye bye.